Muchas gracias. Y como Fernando Taboada, me alegro mucho también de ver un montón de caras conocidas, de colegas y amigos. Hoy al entrar acá, alguien me preguntaba qué tenía que ver el comercio internacional con el ceremonial. Y yo creo que voy a tratar de explicarlo brevemente, lo más brevemente posible. El mundo de hoy es un mundo muy distinto al mundo en el cual nos criamos. Es un mundo en el cual pasamos de la bipolaridad entre la Unión Soviética y Estados Unidos a un breve periodo de unipolaridad. Y hoy estamos entrando en un mundo tremendamente distinto. Un mundo en el cual hay 10 o 12 actores fundamentales y donde el comercio, más del 50% del comercio se genera o tiene como destino al este de Asia. Quiere decir que Asia tiene un papel esencial en las corrientes comerciales que atraviesan al mundo. Y esto que para la Argentina podía parecer muy lejano hace poco tiempo, hoy en día no lo es. Hoy en día China es nuestro segundo socio comercial. Hay más de 200.000 chinos viviendo en la Argentina. Hay 15.000 supermercados chinos. De hecho, el 30% del comercio minorista está en manos de supermercados chinos. Y el relacionamiento con culturas absolutamente distintas es cada vez más común. Hoy en día la distancia no significa mucho, es decir, la distancia, merced a los medios tecnológicos, a los medios de comunicación, se ha visto facilitada enormemente. Y esto nos lleva a veces a la dificultad de entender los lenguajes, de entender los gestos, de entender las formas de ser de otras civilizaciones muy distintas, pero con muchos miles de años en que han ido formando su identidad y que no los vamos a cambiar porque a nosotros se nos ocurra cambiarlos. Hace pocos días recibí en casa a un sobrino de un colega que me había pedido que lo recibiera, y este muchacho joven pretendía un puesto en la Consejería Comercial de la Embajada de Malasia en Buenos Aires. Bueno, le expliqué un poco lo que era Malasia, cómo funcionaba Malasia, y al terminar le digo, mira, lo que te aconsejo es que cuando tengas tu entrevista con la persona que te va a contratar, vayas con un traje oscuro, camisa blanca, te pongas corbata, te afeites y te peines. Cosas que a uno le parecen, a mí me daba vergüenza, me sentía mal de decírselo, pero es un poco el look que hoy vemos en gran parte, no solamente de la gente joven, sino de la exigencia política. Vemos ministros jurar el cargo sin corbata, y no solamente del gobierno, sino del gobierno de la ciudad y en otros ámbitos. Es decir, yo hace poco veía a un ministro del gobierno de la ciudad que realmente daban ganas de darle una monedita, porque tenía la camisa por afuera, el saco arriba de la camisa, los pantalones que parece no se habían planchado nunca en la vida. Bueno, ¿a qué voy con esto? Voy a que las sociedades asiáticas, que son el gran centro, digamos, de comercio hoy en día, son tremendamente formales. Es decir, no solamente en su aspecto físico, sino también en la puntualidad. Fernando Taboada hablaba de la puntualidad. Es decir, si ustedes en un país asiático pretende un empresario hacer negocios llegando media hora tarde, que se olvide absolutamente, porque no va a hacer el negocio, porque es un desprecio a quien lo recibe. Por otro lado, en estas sociedades, que quizás son sociedades nuevo ricas, y es cierto, son sociedades que han salido de la pobreza y hoy en día la clase dirigente que se encuentra en la opulencia, se fijan mucho en lo formal. Por ejemplo, a mí me ha tocado en los 5 años que fui embajador en Malasia, venían muchas misiones comerciales, tanto a nivel nacional como provinciales. Y ustedes saben que a veces los argentinos nos fijamos mucho en el precio de los hoteles, y entonces pretendían alojarse en hoteles de 3 estrellas. Y yo les decía, mira, la impresión que ustedes van a causar alojándose en un hotel de baja calidad es que no son una empresa seria, es que son una empresa que no ofrece garantías. Ustedes perdónenme que sea muy pedestre en esto, pero yo creo que la realidad del mundo pasa por una vertiente muy distinta a la cual nosotros nos hemos acostumbrado a transitar.
La Argentina, lamentablemente, en las últimas décadas, y sobre todo en la última década, ha perdido su inserción en el mundo. No sé, como decía Fernando Taboada, hemos ido maltratando permanentemente a los representantes diplomáticos. Hay una anécdota que Jorge Stock no la ha querido contar, de un presidente que él lo tenía que acompañar un día en una cumbre a su lugar, y le dijo: presidente, lo voy a acompañar a su lugar, y él dijo: yo me siento donde quiero, para eso soy presidente. Bueno, esta actitud arrogante, prepotente, creo que lamentablemente refleja un poco lo que es la Argentina hoy. Y la Argentina hoy, lamentablemente, está caída del mundo. Está caída del mundo, nos hemos quedado fuera. Yo creo que a veces nos ilusionamos con la visita del presidente chino, que creo que ha sido muy importante, o con la visita del presidente Putin, que creo que también es muy importante. Pero si la Argentina no actúa seriamente, no actúa de acuerdo a las reglas, no actúa de acuerdo a las normas internacionales, estos van a ser fuegos fatuos, van a ser ilusiones que no se van a concretar. ¿Qué tiene que ver todo esto con el comercio? Yo creo que hoy en día cualquier visita presidencial, cualquier visita de un gobernador, si no está acompañada de hombres de negocios, es un fracaso. Mi experiencia cuando fui subsecretario de Negociaciones Económicas es que el 80-85% de la agenda de cualquier presidente en el exterior es económica y comercial. Y los presidentes y los gobernantes hoy son agentes de negocios de sus países, o deben ser gerentes de negocios. Entonces, los empresarios juegan en esto un papel fundamental. ¿Por qué? Porque gran parte de la política internacional hoy es una política económica y comercial. Entonces yo creo que es muy importante que nuestra clase empresarial, que es tan provincial en muchos casos como la dirigencia política, lamentablemente, se dé cuenta, entienda, comprenda cómo son las normas. Miren, yo recuerdo, estando en Malasia justamente, viene un empresario argentino que necesitaba un aporte de capital para su empresa que estaba en malas condiciones, y le armamos una serie de reuniones con empresarios malasios interesados en invertir en Argentina. Estamos hablando de los años 90. Y entonces, este señor tuvo sus reuniones, no firmaron absolutamente ningún papel, regresó a la Argentina y le digo: ¿cómo le fue? Me dice: mire, embajador, creo que bien, pero no sé, porque no me han dado ninguna señal de nada. Bueno, pasa un mes y este señor me llama muy alarmado, me dice: embajador, me han hecho un depósito de $2 millones y no he firmado ningún papel. Le digo: mire, los chinos, en Malasia la comunidad económica dirigente es de origen étnico chino, los chinos confían en la palabra, y usted con esta gente llegó a un entendimiento sobre las condiciones, y ellos han dado por sentado de que usted va a cumplir lo que ha dicho. Y efectivamente se realizó la inversión, la empresa salió adelante, pero lo que voy es que tenemos que darnos cuenta de que el lenguaje gestual es fundamental. En Asia, por ejemplo, me han contado muchos empresarios, me dicen: mire, embajador, si yo tengo que ir a comer estas porquerías que me van a ofrecer en una comida, prefiero no hacer negocio. Bueno, no va a ser el negocio. Es decir, en Asia, lo mismo que en los países árabes, el establecer una relación personal entre los empresarios es esencial. Es el generar confianza. El ponerse borrachos juntos a veces en China o en Rusia genera una confianza que es mucho más importante que el papel que se firma. Por supuesto que después se va a firmar el papel. Entonces, a lo que voy es que nuestra dirigencia empresarial, que yo espero que la Argentina a partir de 2015 se reinserte en el mundo, la Argentina vuelva a ser un país confiable, vuelva a ser un país atractivo para las inversiones, vuelva a ser un país que cuente en el mundo. Ustedes fíjense, y es algo que yo no me canso de mencionar, el Producto Bruto de la Argentina en 1910 era superior al de toda América Latina junta.
incluyendo a México. En el año 1960, presidencia de Frondizi, el Producto Bruto de Argentina era igual al de Brasil. Hoy somos 6 veces y media más chicos que Brasil y Colombia el año pasado nos superó en Producto Bruto. Es decir, el achicamiento argentino en estos últimos 50 años ha sido abrumador. Pero yo quiero pensar que las decadencias tienen término, es decir, que las decadencias no son... Yo no me gustaría que la Argentina le pasara al Imperio Bizantino, que decayó durante 700 años, o de la Turquía imperial, que se llamaba el hombre enfermo de Europa. Me gustaría que la Argentina logre recuperarse, y creo que lo va a hacer. Entonces creo que nuestra dirigencia empresarial tiene que entender que para hacer negocios con Asia, con África, con los países árabes, hay que entender las culturas, hay que entender las formas de ser de estos pueblos, y no pretender imponer nuestras formas que lamentablemente se han degradado enormemente. Entonces, y con esto termino, creo que es fundamental que en esta reconstrucción que tenemos que hacer de la Argentina pensemos seriamente en una actividad coordinada entre 3 patas esenciales de la sociedad, que son el Estado, el empresariado y el sector académico. Los 3, como pasa en los países asiáticos, tienen que trabajar conjuntamente hacia un objetivo común. Cuando fui subsecretario, en 2 misiones que encabecé, una al sudeste asiático y otra a África, invité a los académicos que trabajaban el tema asiático y el tema africano. Y fue un descubrimiento mutuo. Los académicos vieron cómo funcionaba el Estado y cómo funcionaban los empresarios. Y los empresarios, algunos de ellos me dijeron, mirá, si hubiéramos sabido que en la Universidad de El Salvador, por ejemplo, había una escuela de estudios orientales donde yo podía haber mandado a mis empresarios a capacitarse antes de ir a China y aprender el idioma, aprender la cultura, me hubiera facilitado enormemente mi accionar y hubiera ahorrado un montón de plata en términos culturales. Termino con un ejemplo. Una empresa no menor, que es como Arcor, su primer envío a Hong Kong era para el Año Nuevo Chino, y le piden que enviaran caramelos embalados en color rojo, que es el color auspicioso para los chinos para el Año Nuevo Chino. No había papel color rojo, aparentemente había una dificultad, y no se les ocurre nada mejor que embalarlos en papel color blanco, que es el color de luto. Bueno, ustedes imagínense cuando estos caramelos llegan a Hong Kong, hubo que reembalarlos todos con un costo enorme. ¿Esto por qué? Por una ignorancia de la cultura de un pueblo. Entonces creo que es fundamental para nuestra clase empresarial entender cómo son el funcionamiento en culturas con las cuales cada vez más estamos relacionados. Muchísimas gracias.